tardes. Con un fuerte aplauso iniciamos, por favor, en dedicación a este gran documental que hoy hemos visto. Un documental prácticamente nos produce algo de sentimientos y, por supuesto, un tema de debate también. Muchísimas gracias a quienes están aquí. Suma al Shtawangare Shamushka Kapaichi. Hoy voy a estar con mi compañera de fórmula. Les presento a Sara Mesa, por favor. Bienvenidos a la ceremonia ancestral de apertura a la segunda escuela de formación quichua, organizada por el GAD municipal de Antonio Ante y la Fundación Yanapag Maki. Empresas mineras, petroleras, Wagli Chispa, Amata Chay, Ungui Amajo, Yukanchi Tajapichum, Hatun Apunchi Pachakamata, Yukanchi Apukunata, Mañashunchi, Sinchihuita, Hataringap, Yuyaringap, Richaringap, Achiringap. De que una de las aspiraciones de este espacio de la institucionalidad, poder propender a llevar adelante estas iniciativas como son las escuelas de educación quichua, que me parece muy importante. De que la lengua es la raíz de la identidad. Sin la lengua no somos nada si somos indígenas. Disfrazarse se puede disfrazar cualquier persona. Y agradecer a sí mismo, señores, hermanos mestizos, que en realidad ponen ese énfasis de ser partícipes de este proyecto. Se ve que en el cantón quieren vivir la verdadera interculturalidad. Hay que entender y comprender que nuestro cantón Antonio Ante goza de la riqueza cultural, la diversidad de los pueblos, que tiene una forma de vida propia y única, con una cultura viva que aporta con todos los esfuerzos desde los distintos lugares para el desarrollo y crecimiento de nuestro cantón. Hoy vamos a inaugurar la segunda escuela de formación de Quichua, que no es solamente un taller o un curso vacacional o cualquiera, sino, señores estudiantes de los pueblos Natabuela, Otavalo, etnia mestiza, jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, profesionales y no profesionales, empleados públicos y privados. En realidad, ustedes tienen la oportunidad de conocer de nuestras culturas a través del idioma quichua, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Quienes han tomado una decisión muy importante de participar en esta segunda escuela del idioma quichua. Buenas tardes, reciban un saludo de quienes hacemos la administración, de quienes hacemos posible que esta capacitación se dé en el cantón Antonio Ante. Desde pequeños hemos crecido escuchando palabras que forman parte de nuestra identidad, expresiones quichuas que se han vuelto cotidianas, taita, guagua, shungo, etcétera, etcétera. Muchas veces las repetimos sin comprender del todo su riqueza y profundidad. Hoy, con la inauguración de esta segunda escuela de formación quichua, tenemos la oportunidad de ir más allá de la repetición. Nos adentramos en el conocimiento del idioma, un idioma muy importante en nuestro país. Por favor, también llamamos a Diana Maldonado como representante de los estudiantes. Nos van a ayudar con un pequeño mensaje. Tenemos la dicha de tener las escuelas bilingües donde les enseñan nuestros guaguas en quichua y en español.
muchas gracias a las autoridades, a la Fundación por desarrollar estos programas y que tengamos un buen proceso de enseñanza. Muchas gracias. Y en ese sentido hacemos un llamado muy especial y a las comunas y comunidades también a que podamos sumarnos a este trabajo. Así que más bien nuestra felicitación y el deseo de los mejores éxitos a cada uno de los participantes de este taller y que esta no sea la primera ni la segunda, que sea el camino para seguir fortaleciendo el Runashime. Chasna Cacho, muchísimas gracias. Jóvenes, dice una frase que si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. Y así es la vida a cada uno de los jóvenes, principalmente porque generar esta articulación institucional es digno de felicitar a la Fundación y al gobierno autónomo que está generando esta articulación para que cada uno de ustedes puedan rescatar una cultura viva. Que es esta la inauguración de la segunda escuela del curso de Quichua. Muchísimas gracias a las autoridades, a las parroquiales, vocales, dirigentes también de los diferentes pueblos que estamos concentrados aquí en Antonio Ante. Por supuesto, muchísimas gracias al grupo de músicos que nos deleitan con esa gran canción que ahorita nos está amenizando, Runañán, esa canción que nos caracteriza y nos identifica como quichuas y por supuesto la parte interculturalidad a toda la población. Tushuy, tushuy. Eso, tushuy, Machiomar, tushuy, tushuy. Ingeniero David, tushupay, tushupay. Magíster Jimena Villegas, tushupay, tushupay. Mashi Jesús Tobar, Maitagapangui, tushupay, tushupay.